Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Freddy Muñoz, bienvenidos al canal. En este video veremos el proceso de reparación de un televisor chino de la marca Calei, modelo KTV Slim 21F2, el cual no enciende. En este video particularmente mostraremos el método que utilizamos para medir la excitación que debe haber en el transistor de salida horizontal. Como el televisor muestra destellos intermitentes en el LED de standby, lo primero que haremos será medir los voltajes en el secundario de la fuente, particularmente el más B. Para eso colocamos el tester en escala de corriente continua, con la punta negra del mismo en tierra y la roja en el pin mencionado. Una vez colocado, conectamos a la red, observando que hay voltajes intermitentes, lo que nos sugiere que pudiera haber una falla con el circuito de control de fuente. Pero como observamos, hace varios intentos por prender y en ninguno de ellos escuchamos el sonido particular de alto voltaje, lo que nos da la idea de que puede haber un problema con el transistor de salida horizontal. Después de un momento vemos que el voltaje se estabiliza en promedio en 30 voltios, que corresponden al voltaje de standby. Recordemos que estos televisores en standby trabajan con voltajes disminuidos y suben en el momento de estar encendidos. En este caso, si estuviera encendiendo normalmente, el más B subiría a 110 voltios. Bueno, ahora vamos a comprobar el estado del transistor de salida horizontal midiendo continuidad. Entre base y colector mide normal y entre base y emisor vemos que hay un pitido, al cual no lo debemos confundir con un corto, ya que estos pines se encuentran en paralelo con la bobina del secundario del transformador driver. En otros televisores también viene una resistencia de muy bajo valor entre estos pines. Adicionalmente a esto, hay un tipo de transistor que viene con diodo Damper que se utiliza en la mayoría de televisores, y estos traen una resistencia interna de bajo valor entre base y emisor. Por último, medimos colocando la punta roja en el colector. Con la base debe medir infinito y con el emisor también. Si de esta forma llegara a pitar, entonces sí tendríamos un corto, pero en algunas ocasiones no producido en el transistor, sino en otro componente asociado. Pasamos a revisar la excitación de la base del transistor. Para eso utilizaremos un sencillo detector de voltaje pico a pico que hemos fabricado, del cual por supuesto también hemos hecho un video que dejaremos en la descripción. Con las puntas del detector entre base y emisor, conectamos a la red y presionamos Power. Si hubiera excitación, debiera medir alrededor de 10 voltios de corriente continua. Es muy importante utilizar esta herramienta, ya que la gran mayoría de tester no son capaces de detectar la excitación que debe haber en la base. No sobra advertir que en ningún momento debemos medir voltaje en el colector del transistor, ya que con eso dañamos el tester. Como aquí no encontramos la oscilación requerida, nos dirigimos hacia el origen de la misma, que según el diagrama proviene del integrado IC201. Buscamos el pin denominado HOUT y lo encontramos en el pin 56. Utilizando la misma herramienta, colocamos una punta en este pin y la otra en tierra. Con esto encontramos que el integrado, que es el microjungla, no está enviando la oscilación correspondiente, y esto se puede deber a que el integrado no esté correctamente alimentado. Para eso buscamos en el diagrama por dónde le ingresan los voltajes. Especialmente buscamos todos los que digan VCC, 3.3 voltios, 8 voltios, especialmente en algunos integrados el que diga HVCC. En este también tenemos unos marcados como VB de 5 voltios. Y para continuar en orden tenemos el primero en el pin 2, en el pin 3 tenemos 8 voltios. Para esta medida solamente con el tester en corriente continua, como siempre con punta negra en tierra, y no encontramos el voltaje requerido. Así que el paso a seguir será buscar el origen del mismo para tratar de encontrar la falla. Para eso seguimos una de las dos pistas. En esta ocasión la haremos con el pin 2. Vemos que baja por el centro del integrado, viene de la izquierda, sale del emisor del transistor Q202, continuamos por el colector para dirigirnos al emisor del transistor Q201, para continuar por su colector hasta llegar al cátodo del diodo D813, donde mediremos voltaje. Ubicamos el tester donde sea visible, medimos y no tenemos voltaje. Lo más probable es que el diodo esté abierto. Comprobamos también las demás salidas.
recordando que aunque los voltajes vienen del transformador chopper, medimos siempre después de los diodos. Bueno, hemos encontrado que todos los otros voltajes están presentes, entonces podemos concluir que este diodo está abierto. Bueno, les quiero mostrar la importancia que hay en aprender a comprobar los componentes por medio del voltaje, ya que he visto algunos técnicos que el método que tienen para encontrar la falla es examinar componente por componente. Para eso colocamos el tester en escala de continuidad y probamos el diodo. Aparentemente el tester nos dice que está bien, pero por la prueba de tensión que hemos hecho, nos damos cuenta que no es así. Así que lo extraemos. Hemos encontrado el diodo FR104. Lo vamos a reemplazar con un FR207 que es de mayor amperaje. Pero antes de eso los vamos a comparar. En escala de continuidad medimos el extraído con polarización directa. No mide nada. Volteamos las puntas. Tampoco mide nada. Ahora probamos el nuevo con polarización inversa. Tampoco mide nada como debiera ser, pero si lo polarizamos directamente, sí tenemos una lectura. Bueno, y después de haber colocado el diodo nuevo, vamos a repetir las mediciones que hemos hecho en el horizontal para que comprobemos la utilidad de la tarjeta que hemos elaborado para detectar voltaje pico pico. Bueno, esto se hace con el televisor encendido y medimos entre la base y el emisor del transistor de salida horizontal. Como se había mencionado, nos debe dar una lectura de alrededor de 10 voltios. Medimos también en el pin de H-out del jungla, nuevamente entre pin y tierra, y encontramos una tensión de alrededor de 1 voltio. Y así hemos terminado con la reparación del televisor. En algunos videos me han preguntado cómo conecto mi computadora a un televisor de estos, y la respuesta es que utilizo un convertidor de HDMI a RCA, y en la descripción les dejaré el enlace de donde lo podrán comprar. Bueno, y no siendo más, me despido de ustedes, como siempre invitándolos a que le den manita arriba al video, a que lo compartan, me dejen sus comentarios, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima.